Pocos nombres en la historia provocan tanta admiración, polémica y fascinación como Napoleón Bonaparte. Para algunos fue un genio militar sin precedentes. Para otros, un tirano ambicioso que llevó a Europa a la guerra total. Lo cierto es que, en apenas 2 décadas, un hombre nacido en una isla periférica del Mediterráneo cambió para siempre el destino de Francia, y del mundo. Napoleón no heredó un trono. No pertenecía a una dinastía poderosa. No nació para reinar. Se abrió paso con inteligencia, estrategia y una ambición desbordante. En este video recorreremos su ascenso, su dominio absoluto y su caída, capítulo por capítulo. Porque entender a Napoleón es entender el origen del mundo moderno. Antes de comenzar, suscríbete al canal si te apasiona la historia contada sin filtros, con contexto y profundidad. Activa la campana para no perderte los próximos episodios. Y déjanos en los comentarios. ¿Qué otro personaje histórico deberíamos abordar próximamente? Ahora sí. Comencemos. Capítulo 1. El origen de un forastero, 1769 a 1785. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, en la isla de Córcega, un territorio que apenas un año antes había pasado a manos francesas. Desde su nacimiento, Napoleón creció en una tierra marcada por la resistencia, el orgullo local y el resentimiento hacia Francia. Su familia pertenecía a una nobleza menor, más simbólica que poderosa, lo que le permitió acceder a educación, pero no a privilegios reales. Desde niño fue consciente de que no encajaba. En las academias militares francesas era visto como un extranjero, un corsés con acento extraño y carácter reservado. Este rechazo moldeó su personalidad, introvertido, disciplinado y obsesivamente enfocado. Mientras otros cadetes socializaban, Napoleón leía sobre Alejandro Magno, César y los grandes estrategas de la historia. Destacó pronto en matemáticas y artillería, áreas clave en la guerra moderna. Aprendió a pensar el combate como un problema lógico, no como una cuestión de honor. Aquellos años forjaron una convicción profunda. El mérito y la inteligencia podían derrotar al linaje y la tradición. Esa idea nunca lo abandonaría. Capítulo 2. La Revolución Francesa, el caos que lo impulsó, 1789 a 1795. La Revolución Francesa lo cambió todo. El antiguo régimen colapsó, la nobleza tradicional fue perseguida y el ejército quedó descabezado. Para muchos fue una tragedia. Para Napoleón, una oportunidad irrepetible. En medio del caos, los ascensos ya no dependían del apellido, sino de la capacidad. Napoleón se alineó con los revolucionarios, no por idealismo puro, sino por pragmatismo. En 1793, durante el asedio de Tolón, demostró un uso magistral de la artillería, clave para expulsar a las fuerzas realistas apoyadas por Inglaterra. Su actuación fue tan decisiva que, con solo 24 años, fue ascendido a general de brigada. En 1795, cuando una insurrección amenazó al gobierno revolucionario en París, Napoleón no dudó. Ordenó disparar contra la multitud. Fue brutal, rápido y efectivo. Ese acto selló su reputación como un hombre capaz de restaurar el orden sin titubeos. Francia había encontrado a su espada. Capítulo 3. Italia. El nacimiento de una leyenda. 1796 a 1797. Cuando Napoleón fue enviado a Italia, muchos pensaron que era un destino secundario. El ejército francés estaba mal pagado, mal equipado y desmoralizado. Pero Napoleón vio algo distinto, un campo perfecto para demostrar su genio. En cuestión de semanas transformó a esa fuerza caótica en un ejército móvil y agresivo. Atacaba rápido, separaba a sus enemigos y golpeaba donde menos lo esperaban. Derrotó repetidamente a fuerzas austríacas muy superiores en número. Napoleón no solo ganaba batallas, inspiraba a sus soldados. Dormía poco, marchaba con ellos y hablaba de gloria, honor y recompensa. Cada victoria aumentaba su fama en Francia y su influencia política. Italia no solo fue una campaña militar, fue el escenario donde nació el mito del estratega invencible. Capítulo 4. Egipto, propaganda y ambición global.
1798 a 1799. Napoleón soñaba en grande. No le bastaba con Europa. La expedición a Egipto buscaba debilitar a Inglaterra y abrir una ruta hacia Oriente. Militarmente, fue una empresa arriesgada desde el inicio. Aunque derrotó a los mamelucos, su flota fue destruida por los británicos. Aislado, lejos de casa, Napoleón recurrió a algo que dominaba como pocos, el control del relato. Se presentó como un líder ilustrado, acompañado de científicos, ingenieros y artistas. La campaña dejó un legado cultural enorme, incluido el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Aunque estratégicamente fue un fracaso, Napoleón regresó a Francia convertido en héroe. Había aprendido que la percepción podía ser tan poderosa como la victoria militar. Capítulo 5. El golpe de Estado y el nacimiento del poder personal, 1799. A finales del siglo XVIII, Francia estaba exhausta. La revolución había devorado a sus propios líderes y el directorio se encontraba desacreditado, paralizado por la corrupción, la ineficiencia y el miedo. El país necesitaba orden, y Napoleón lo sabía. Para entonces, ya no era solo un general famoso, era una figura política con apoyo popular, prestigio militar y ambición sin disimulo. El golpe de Estado del 18 de Brumario no fue un acto impulsivo, sino una operación cuidadosamente calculada. Napoleón manipuló a políticos, generales y legisladores, presentándose como el salvador de la República. Utilizó el miedo al caos como argumento principal. Cuando el Parlamento intentó resistirse, recurrió a la fuerza. Tras el golpe, se instauró el consulado. Oficialmente, Napoleón compartía el poder con otros 2 cónsules, pero en la práctica concentró toda la autoridad. Controlaba el ejército, la administración y la política exterior. La Revolución Francesa, en su sentido original, había terminado. Francia ahora giraba en torno a un solo hombre. Capítulo 6. El Código Napoleónico y la construcción del Estado moderno, 1800 a 1804. Napoleón entendía que el poder militar sin una base institucional sólida era efímero. Por ello, dedicó enormes esfuerzos a reorganizar Francia desde sus cimientos. Su obra más influyente fue el Código Napoleónico, un cuerpo legal que eliminó la arbitrariedad jurídica del antiguo régimen y estableció leyes claras, uniformes y aplicables a todos los ciudadanos. El código consagró la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada y la libertad civil, aunque también reforzó la autoridad del Estado y limitó ciertos derechos, especialmente de las mujeres. Paralelamente, Napoleón reformó el sistema educativo, creó liceos estatales para formar funcionarios y oficiales leales, reorganizó la administración pública y estabilizó las finanzas nacionales. Estas reformas no solo consolidaron su poder, sino que dieron a Francia una estructura moderna y eficiente. Fue aquí donde Napoleón dejó de ser únicamente un conquistador para convertirse en un arquitecto del Estado moderno, cuya influencia legal se extendería mucho más allá de sus victorias militares. Capítulo 7. La coronación del emperador y la consagración de la ambición, 1804. En 1804, Napoleón dio el paso que confirmó su transformación definitiva. Se proclamó emperador de los franceses. La ceremonia fue cuidadosamente diseñada para transmitir un mensaje poderoso. Aunque el Papa estuvo presente, Napoleón tomó la corona y se la colocó él mismo. El gesto simbolizaba que su autoridad no provenía de Dios ni de la tradición, sino de su propia voluntad y del respaldo del pueblo. Este acto marcó una contradicción profunda. El hombre surgido de la revolución que había combatido la monarquía ahora se convertía en emperador. Sin embargo, muchos franceses aceptaron esta paradoja a cambio de estabilidad, orden y gloria nacional. Napoleón se veía a sí mismo como heredero de los grandes emperadores de la historia. Pero al coronarse, también selló el destino de Europa. Las monarquías tradicionales no tolerarían a un emperador revolucionario dominando el continente. Capítulo 8. El apogeo del imperio y la guerra total en Europa, 1805 a 1809. Durante estos años, Napoleón alcanzó el punto más alto de su poder. Encabezó campañas militares brillantes que derrotaron a las principales potencias europeas.
La batalla de Austerlitz, considerada su obra maestra, demostró su capacidad para engañar, dividir y destruir ejércitos superiores en número. Austria y Rusia fueron humilladas. Napoleón reorganizó Europa a su imagen. Disolvió antiguos reinos, creó nuevos estados y colocó a hermanos y aliados en tronos estratégicos. Francia se convirtió en el centro político y militar del continente. Sin embargo, este dominio tenía un costo enorme. El imperio dependía de la guerra constante, del reclutamiento masivo y del control férreo de territorios hostiles. Cada victoria sembraba resentimiento. Cada tratado impuesto generaba futuros enemigos. El imperio parecía invencible, pero su estructura era frágil y dependía exclusivamente del genio de un solo hombre. Capítulo 9. España y Rusia. El principio del colapso, 1808 a 1812. El primer gran error estratégico de Napoleón fue España. Al intentar imponer a su hermano como rey, desencadenó una guerra de resistencia brutal. La guerrilla española desgastó al ejército francés como ninguna fuerza regular lo había hecho antes. Fue una guerra larga, sangrienta y moralmente devastadora. Pero el golpe definitivo llegó con la invasión de Rusia. Convencido de su propia invencibilidad, Napoleón marchó con el ejército más grande jamás reunido en Europa. Los rusos evitaron el combate directo, retirándose y destruyendo todo a su paso. El invierno ruso fue implacable. El hambre, el frío y las enfermedades aniquilaron a la grande armée. De cientos de miles de soldados, regresó solo una fracción. La derrota no fue solo militar, sino simbólica. El mito de Napoleón había sido destruido. Capítulo 10. La caída final, Waterloo y el exilio definitivo, 1814 a 1815. Tras la catástrofe rusa, las potencias europeas se unieron contra Napoleón. París fue ocupada y el emperador abdicó en 1814. Fue exiliado a la isla de Elba, un pequeño territorio que parecía marcar el fin de su historia. Sin embargo, Napoleón aún no había terminado. Escapó de Elba y regresó a Francia, donde fue recibido con entusiasmo. Durante los llamados 100 días, intentó reconstruir su imperio. Europa reaccionó de inmediato. La batalla de Waterloo fue el desenlace final. Allí, Napoleón enfrentó a una coalición decidida a eliminarlo para siempre. La derrota fue definitiva. Exiliado a la remota isla de Santa Elena, pasó sus últimos años reflexionando sobre su vida y su legado. El hombre que había dominado Europa terminó solo, derrotado y convertido en leyenda. Napoleón Bonaparte fue una figura irrepetible. Elevó el mérito por encima del linaje. Modernizó estados y ejércitos. Pero también sacrificó millones de vidas en nombre de su ambición. No puede entenderse la Europa moderna sin él. Su legado es tan complejo como su personalidad. Napoleón no fue un héroe ni un villano absoluto. Fue, ante todo, un producto extremo de su tiempo. Si este recorrido profundo por la vida de Napoleón Bonaparte te aportó contexto y reflexión, suscríbete al canal y apoya el video con un like. Comparte este contenido con otros apasionados de la historia. Déjanos en los comentarios qué personaje histórico debería protagonizar el próximo episodio. Nos vemos en el próximo capítulo del pasado.